chicos y bienvenido al canal. Yo soy el gran, el único, inigualable Mr. iPhone Papá. Chicos, aquí tenemos al famosísimo y hermosísimo, me encanta este parlante, el Trosmart Bang. Bueno chicos, el día de hoy le vamos a hacer una prueba en el sonómetro con sus distintos modos de ecualización. Así que no se despeguen del canal, apoyarme y suscribirse chicos. Cada like que ustedes les dan me ayudan muchísimo para que el algoritmo de YouTube pueda recomendar mis videos. Mientras más me recomiendan, más estoy consiguiendo este tipo de productos para ustedes, para saber si realmente es bueno o no. Este es uno de los pocos canales en habla hispana que tiene el famoso Trosmart Bang. Y sí, es el único canal que les va a hacer la prueba de potencia de audio para que ustedes sepan cuántos decibeles realmente dispara este producto. Así que a suscribirse, apoyarme con un like y que esta prueba, papá, comience ya. Ok chicos, tenemos el ecualizador de bajo profundo. Bajamos, nos vamos aquí. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes. Bueno chicos, tenemos una puntuación de 105.6 decibeles. Sí, en bajo profundo la vocal no es para nada buena. Se incrementa el bajo, la extensión, la ganancia. Pero bueno, sinceramente, si disfrutas de calidad de sonido, yo no te aconsejaría este modo de ecualización. Ya, vamos a pasar ahora a alta fidelidad al 50%. Bueno chicos, modo de alta fidelidad. Aquí vamos. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes. Chicos, el Trosmart se escucha súper alto, ya. De verdad es bastante potente en un 50%. Este modo me gusta muchísimo porque se reduce el bajo, sí, pero tienes una calidad de voces y matices muy buena en el modo de alta fidelidad. 107.6 decibeles. Vamos a elevarnos al 70% con los dos modos que van a ser más atractivos hacia ustedes. El modo estándar y el modo Sound Pulse. Ok chicos, aquí estamos en el modo de efecto de fábrica. Y vamos aquí. But there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. Brutal chicos, brutal. 60-70%, 110 decibeles, lo suficiente para ambientar cualquier rumba chicos. Increíble la potencia de este parlante. Vamos a pasar ahora al modo Sound Pulse. Modo Sound Pulse activo. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight.
la potencia de audio al 70% en este modo. Increíble, 115.3 decibeles. Una locura. Voy a dejar este modo, voy a repetir y lo voy a poner al 100%, chicos. Bueno, chicos, ¿están preparados? Comenzamos. I'm getting stronger, step by step. But there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. ¡Qué locura, chicos! 116.2 decibeles. Esto hay que tomarle una fotito aquí. Impresionante el poder de sonido del Trosmar Band, chicos. Los medios, la vocal. Ahora voy a tratar, vamos a hacer otro video. Voy a pasar ahorita mis conclusiones finales para que sepan de lo que estamos hablando. Voy a tratar de hacer un video porque se escucha muy bien y quiero dar mis impresiones al escuchar música de calidad de sonido. Ya ese va a ser otro video. Chicos, tienen que estar suscritos o suscribirse al canal. Apoyar este video con un like. Somos los primeros que estamos pasando el Trosmar Band por un sonómetro, chicos. Los primeros. 116.2 decibeles. Aquí lo voy a poner. De potencia de audio. Acaba de marcar el Trosmar Band. Bueno, chicos, aquí lo tenemos en la mesa. Prueba de potencia de audio del Boombox 2, la bestia de JBL. Bestia este parlante. 114.8. Ok, chicos, llegamos a mis conclusiones finales sobre esta pasada del Trosmar Band 116.2. Chicos, somos el único canal hasta el momento que le ha hecho una prueba real de potencia al 50, al 70 y al 100% a este parlante. Yo necesito que ustedes se suscriban, que me apoyen con un like para ver si me pueden mandar por fin el Trosmar Force Max. Ok, ya tengo comunicación para tratar de darme ese parlante. Necesito muchísimo de su apoyo y que se puedan suscribir al canal. Chicos, wow, vamos a hablar de los modos. Son 8 modos de ecualización del Trosmar Band. Los modos que pusimos son los modos más adecuados que he visto. Ya hay una cuestión ahí de 3D y este tipo de cosas que no me llaman para nada la atención. Ok, el modo Bass, su palabra lo indica, aumenta el bajo agresivamente, pero disminuye mucho la vocal y se pierde totalmente el escenario sonoro. Ok, la calidad de sonido también baja, los agudos también bajan. Ahora, el modo de alta calidad me gusta bastante. Lo único malo es que baja un poquito el rendimiento de los graves para dar detalles a lo que es los agudos y los medios, ¿ok? Pero me llama bastante la atención. Vamos a probar. Ese video va a venir, por eso te tienes que suscribir. Va a venir el video donde voy a probar ahora sí música de calidad de sonido en este parlante, ¿ok? El modo de efecto me encanta. Es un modo bastante equilibrado. Se lo noté con la música electrónica. Y el modo Sound Pulse, que es donde levantó los 116.2 decibeles, sí, es un modo bastante agresivo para los medios, para los agudos, pero lo veo más para exteriores. Por lo menos aquí en mi sala, wow, es brutal. Estamos hablando de 116, es un número muy alto, chicos. Es una potencia de audio para un parlante de este tamaño. El diseño muy bonito. Luego vamos a hacer un revisado, le voy a explicar todas las funciones de sus controles, de la parte posterior, de las luces, de la aplicación. Pero ahorita vamos con lo que viene a continuación. Y eso va a ser lo que es la prueba de calidad de sonido de este parlante. Yo escuchándolo y reaccionando a su sonido real con los modos de ecualización activados. Así que suscríbanse, chicos, porque con el Trosmar Band y el gran, único, inigualable Mr. Headphone será hasta la próxima. Pa, pa.